El perdón es parte fundamental de toda relación, pero ¿será que lo que siempre hemos creído acerca del perdón es del todo cierto? Hoy desmantelaremos algunos mitos acerca del perdón. Soy Johan. Y yo, Suki, y te damos la bienvenida a Cordón de Tres. Un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Cordón de Tres. Como siempre, Johan y Suki de Dier les saludan contentos de que ustedes puedan estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. Ya sea que nos estás viendo por nuestro canal de YouTube o nos estás escuchando por alguna de las plataformas de streaming en el podcast, o si eres de los que nos escuchan por radio, esperamos, confiamos y es nuestra oración que el episodio de hoy pueda ser de bendición para ti. Y antes de arrancar con el episodio de hoy, Suki, queremos desde luego hacerte la invitación que si es la primera vez que nos estás escuchando, ya sea por YouTube o alguna otra plataforma de streaming, puedas presionar ese botón de suscripción o de seguirnos en Spotify o Apple para que no te puedas perder las notificaciones de nuestros episodios que estrenan todas las semanas, todos los martes puntualmente. Así y desde es. luego, en la medida que tú te suscribes, obviamente puedes compartir para que otras personas también se puedan beneficiar del contenido de Cordón de Tres que creamos con mucho cariño y la dirección de Dios, desde luego, para ti, para tu relación cada semana. Y a nosotros nos encanta interactuar con ustedes, así que pueden dejarnos comentarios en las diferentes plataformas que están escuchando el podcast o a través de nuestras redes sociales. Díganos qué piensan, qué preguntas tienen, porque realmente son parte de Cordón de Tres. Así es. Y entrando en el tema de hoy, en este episodio, mitos sobre el perdón, Suki. Esto va a estar interesante. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un aspecto imprescindible para nuestras relaciones, pero que a veces, muchas veces, nos cuesta mucho. Yo creo que nosotros luchamos bastante con eso al inicio de nuestra relación. Sí, como nosotros hemos dicho, y no es un mito o un escondite para nadie, que nosotros éramos bastante orgullosos y algo que nosotros luchamos muchísimo desde el inicio de nuestra relación fue con el orgullo, por tanto, con pedir perdón. Eso era así como correr yo no sé cuántos kilómetros para poder llegar a la meta. Era todo un reto poder pasar por alto una ofensa. No, totalmente. Gracias a Dios lo hemos superado. Así es. Pero amigos, el perdón es como una especie de amor en acción. Podríamos definirlo de esa manera. Sin perdón, básicamente no vamos a llegar lejos. Y hay una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, Suki, y dice que un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. Interesante. Creo que se cae de su propio peso. Interesante. Es que definitivamente, tal como lo has dicho, un matrimonio no va a llegar muy lejos sin perdón. Total. Así que básicamente si nos queremos definir como algo dentro del matrimonio, ojalá nos podamos definir como perdonadores. Totalmente. Porque realmente es la única forma de avanzar. No, es muy cierto. Ahora, hay muchos estudios psicológicos que afirman la conexión entre un más alto nivel de satisfacción matrimonial y la acción específica de perdonar. Esto es muy interesante. Desde luego, el perdón es un principio que frecuentemente se repite en la Biblia. Por todos lados hay textos específicos del perdón, hay historias que nos demuestran perdón. Por lo que sin duda este es un elemento, esta es una acción que es de gran importancia, muy vital para nuestras vidas y para nuestras relaciones. Definitivamente. Pero amigos, hoy nosotros no vamos a estar dando definiciones de perdón, no vamos a darle consejos tampoco de cómo perdonar. Vayan, descubran eso ustedes. Exactamente, o quizás podemos conversar, si alguien tiene dudas o algo, nos comenta, nos manda un mensaje directo y entonces podemos conversar del tema. Pero lo que hoy queremos conversar es sobre algunos mitos que se desarrollan alrededor del perdón. Inconscientemente muchas veces tenemos ideas de cómo debo otorgar el perdón, cómo debo dar ese perdón, cómo debo recibir el perdón, qué implica si perdono o no perdono. Esas cosas que están alrededor del perdón,
que muchas veces influencian nuestro matrimonio y a veces hasta ya desde el noviazgo se viene viendo una influencia, se viene viendo cómo se moldea la relación en cuanto a las ideas que tenemos acerca del perdón. Es exactamente lo que queremos hablar hoy. Sabemos que un mito es una idea o noción que es aceptada o promulgada abiertamente por la sociedad, pero no necesariamente quiere decir que porque sea promulgada por la sociedad es cierta, ¿ok? Entonces, eso es lo importante, que nosotros podamos identificar realmente a la luz de la Biblia cuáles son las nociones verdaderas y cuáles son las nociones falsas o erróneas del perdón, y que precisamente cuando lo hagamos podamos ver cuál es el daño silencioso que esto le puede estar haciendo a nuestro matrimonio y cómo cambiarlo. Entonces va a cambiar esa dinámica del matrimonio e influenciarlo de manera positiva. Totalmente. Y tú mencionaste algo muy importante y era el noviazgo. Es muy posible que algunas personas que nos están escuchando están en una relación de noviazgo, una relación seria de noviazgo. Esto también es para ustedes, porque no tienen que esperar llegar hasta el matrimonio para empezar a descifrar algunas de las cosas que vamos a compartir hoy. Sin embargo, pueden empezar a tomar acción desde el noviazgo en cambiar algunos de estos mitos que son muy marcados. Realmente, cuando estábamos preparando el episodio nos dimos cuenta que esto es algo muy normal, la forma en que la sociedad muchas veces ve ciertos conceptos, ciertos aspectos del perdón. Y quiero que sepan que nosotros mismos en 2 ocasiones, por decirlo así, teníamos ese mito. Sí, por lo menos di el mito número 1 porque ese es un mito que yo personalmente creía. Así es. Ahora, el mito número 1. Hoy vamos a ir profundo, amigos y amigas. Mito número 1 es: debo aprender a perdonarme. Ese es el mito número 1. Y posiblemente estés sorprendido. Yo me sorprendí. Sí, que estemos mencionando esto como un mito. Porque la realidad es que esta es una de las frases, una de las ideas más repetidas por la sociedad hoy. Posiblemente es algo que tú ayer estabas diciendo: ay, tengo que perdonarme por lo que hice. Pero muchas parejas que van a terapia matrimonial, muchas parejas que pasan por consejería o que están atravesando por algún tipo de problema en su relación, esta es una frase muy común dentro de la pareja. Luego que ocurre lo que ocurrió, tengo que perdonarme. Eso se dice muchísimo en la sociedad. De hecho, yo hice una búsqueda cuando estábamos preparando este episodio y descubrí que un solo artículo, eso que a mí me impactó esto, un solo artículo de cómo autoperdonarte en 12 pasos. Oh, wow. De cómo autoperdonarte en 12 pasos tenía más de 300 millones de vistas. Un solo artículo. No la búsqueda en Google, un solo artículo. Quiere decir que realmente las personas tienen una noción verdadera que tienen que perdonarse. Sí, tienen esa idea bastante fundamentada en ellos. Y si tú lo ves, no es solamente que yo me diga a mí misma que me tengo que perdonar, sino que en muchas ocasiones tu pareja te lo dice. Yo ya te perdoné. Lo que falta es que tú te perdones a ti mismo. Sí. Entonces es un dicho o es una idea bastante común en la sociedad en que vivimos, que es bastante difícil entonces oponernos a ella o tratar de explicarla de una manera diferente. No, totalmente. Ahora, amigos, la realidad es que esto no es bíblico. Partiendo de ahí, ustedes saben que el contenido de nosotros es netamente bíblico y la Biblia simplemente nos presenta 2 tipos de perdón. El perdón horizontal, que podríamos decir que es una especie de perdón relacional, cuando si yo ofendo a Suki, ella me perdona, si viceversa. Nos perdonamos los unos a los otros. Exactamente, es el perdón relacional. Pero también está el perdón vertical, que es el perdón que básicamente proviene de Dios. Es el perdón donde Dios simplemente, nosotros nos arrepentimos por nuestros pecados, Dios nos perdona por aquellas cosas que hemos hecho, nuestras ofensas. Ahora, lo que sucede es que muchas veces hiciste algo en tu relación, dijiste algo en tu relación y tú tienes un gran sentimiento de culpa, lo cual es entendible, es razonable, porque te sientes mal por haber ofendido a tu pareja. Muchas veces cuando nosotros teníamos discusiones o cosas que ocurrían entre nosotros, ambos nos sentíamos mal porque dijimos algo que no queríamos decir o algo por el estilo. Uno se siente mal, no hay nada de malo en eso no es lo que estamos diciendo en este episodio.
Pero aunque tú le pides perdón a tu pareja, tú sientes ese enorme peso de culpa que básicamente hasta cierto punto muchas veces no te deja vivir, no te deja dormir, no te deja comer, no te deja estar tranquilo, en paz. Y es aquí donde la sociedad, donde un terapeuta te dice, tu pareja, como Suki mencionaba, tu pareja te dice, tienes que perdonarte, tienes que soltarlo, tienes que perdonarte. Pero más que aprender a perdonar, lo que quiero que entiendan es que tenemos que aprender a aceptar la gracia de Dios cuando le pedimos perdón a nuestra pareja y le pedimos perdón a Dios por haber ofendido a nuestra pareja. Y yo creo que lo que acabas de decir, Johan, es bastante profundo, la gracia de Dios. Y quizás muchas personas, muchos de los que nos estén escuchando, no están relacionados con el término gracia. Y básicamente el término gracia es un regalo que no merecemos. Y ese regalo que no merecemos es Dios quien nos los da. El perdón, después que nosotros hemos ofendido, ya sea a nuestra pareja o a cualquier persona, a la misma vez ofendemos a Dios. Y ese perdón supremo que borra la ofensa, que perdona nuestro pecado, que lo tira a lo más profundo del mar y que nos da otra oportunidad, una página en blanco para seguir adelante. Ese acto que nosotros no merecemos porque en muchas ocasiones hemos pecado voluntariamente, hemos pecado planeándolo, hemos pecado quizás con una idea preconcebida de lo que íbamos a hacer y en otras ocasiones pues es involuntario, pero independientemente de cuál es la causa de la ofensa que hemos cometido, no merecemos perdón. Merecemos, por decirlo así, la consecuencia y la paga de esa ofensa o pecado. Claro. Ese regalo que te otorgan al darte perdón se llama gracia. Y eso es lo que nos da Dios y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a internalizar y a cambiar el concepto de lo que necesito en este momento realmente es perdonarme a mí mismo. Y es más bien ser consciente de ese gran regalo que me están dando del perdón por medio de Dios y aceptarlo. Sí. Ahora, un ejemplo muy particular de este mito o para desmantelar este mito se encuentra en el Salmo 51. Posiblemente tú conoces este salmo donde el rey David básicamente se arrepiente de forma profunda, de manera muy sincera de su pecado. Y su pecado particularmente fue que cometió adulterio. No solamente cometió adulterio, pero también mandó a matar al esposo de la mujer con la cual se acostó para encubrir su adulterio y el adulterio de esta otra mujer. Y en el versículo 4 del Salmo 51, David escribe: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Básicamente David reconoce que por más horroroso que fue su ofensa horizontalmente en contra de esta mujer, en contra de su esposo que mandó a asesinar, es más grave la ofensa contra Dios. Él está pecando contra Dios, porque como dijo Suki, al yo pecar o al hacer una ofensa contra mi pareja, estoy ofendiendo a Dios. Nosotros hablábamos de esto en el episodio donde hablábamos sobre Dios como el suegro. Básicamente, siempre vemos esta figura de Dios como papá, pero básicamente lo que decíamos es, cuando yo ofendo a mi pareja, estoy ofendiendo a Dios. Así es. Entonces, en el versículo 14 del Salmo 51, David sigue escribiendo y dice: perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Pero nota lo que él dice ahora. Entonces, es decir, en consecuencia o en resultado de la acción de Dios de perdonarme, entonces con alegría cantaré de tu perdón. En ninguna parte vemos a David, ok, ya le pedí perdón a Betsabé, ya, bueno, el esposo estaba muerto, le pedí disculpas tal vez a su familia, le pido perdón a Dios, ahora me tengo que perdonar a mí. En ninguna parte eso está registrado. David simplemente va, le pide perdón a Dios y acepta la gracia de Dios, acepta el perdón de Dios, y como acepta el perdón de Dios, entonces él canta con alegría. No porque no tiene que vivir con consecuencias, ahorita vamos a mencionar ese mito, pero simplemente cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios por la ofensa que le hemos hecho a nuestra pareja, entonces nosotros podemos andar con paz y alegría simplemente porque hemos sido despojados de una gran carga de culpa. Bueno, vamos con el mito 2. Y el mito 2 es algo bastante, por decirlo así, es que los mitos están muy basados en lo que dice la sociedad, ¿no? Sí, y lo que la sociedad nos ha enseñado. Y este que va a decir Suki, hace poco yo le decía esto a Suki.
No, y lo acabaste de cometer sin darte cuenta. ¿En serio? Sí, Ah, así que mira, ahorita lo voy a decir. El mito 2 es pedir disculpa es igual a pedir perdón y arrepentirme. Y no sé si ustedes lo notaron, hace un momento Johan dijo que David le pidió perdón a Betsabé, Urías estaba muerto y quizás le pidió disculpas a la familia. Ahí está. La sociedad nos ha enseñado el término lo siento, discúlpame, no fue mi intención, pero todo eso, no es que está mal decir eso, Sí, no es que está mal, ¿ok? No es que esa palabra tiene que ser borrada del diccionario, ni nada como eso, pero el problema es que estas palabras han suplantado la palabra perdón, que es la palabra bíblica que Dios nos manda al cometer una ofensa los unos con los otros. Entonces básicamente es como, para ver si yo me estoy aquí ilustrando con Suki, entonces básicamente sería como que la disculpa y el lo siento es como estoy echándole un poquito de agua al Kool-Aid, es así. Exactamente, Okay, exactamente. Y para los que no saben qué es Kool-Aid, que nos visitan y nos escuchan de otros países, es una bebida aquí con colorante, nada sana, pero muy rica. Así que eso es simplemente, como lo dijo Johan, echarle agua a algo que estaba concentrado, ¿ok? Y la palabra perdón, el significado de la palabra perdón es una palabra concentrada, por decirlo así. Es un concepto bíblico que primeramente aprendemos de Dios. El primero que nos perdona, el primero que otorga perdón es Dios. A la segunda, o por decirlo así, en el segundo nivel estamos nosotros pidiendo perdón a Dios. ¿Okay? Y a Dios no creo que nadie se atreva a pedirle disculpas. No lo sé. Pero el texto o la palabra bíblica que Dios nos ha enseñado es la palabra perdón, que indica o implica arrepentimiento ante la ofensa que yo he cometido, ante el acto que he cometido. Es un arrepentimiento muy profundo que entonces yo me acerco a esa persona que he ofendido, Dios o mi prójimo, mi pareja, la persona que está al lado, la familia de mi pareja, a la persona que le tenga que pedir que me perdone la ofensa. La palabra real y bíblica es perdón. Pedir disculpas, decir lo siento, no fue mi intención, claro que está bien. Quizás más que como agüita echándola a la bebida, puede ser un preámbulo, puede ser la introducción a las palabras que voy a decir, pero es necesario que nosotros tengamos ese concepto y en nuestro matrimonio fundamentalmente y sobre todo porque eso va a permitir que podamos llegar a ese nivel de intimidad y conexión que Dios desea primeramente tener con nosotros y luego que nosotros tengamos entre pareja. O sea que si nosotros simplemente suplantamos la palabra perdón por un disculpas, por un lo siento, pongámonos a pensar, evaluemos qué significado tiene eso realmente para nosotros cuando lo decimos o cuando lo dice nuestra pareja. ¿Qué es lo que realmente estoy pensando? ¿Qué es lo que quiero expresar? O muchas veces, ¿qué es lo que quiero evitar decir? Que no me atrevo realmente a decir la palabra perdón. Sí, porque muchas veces el lo siento, el disculpa puede ser algo para salir del paso. Creo que para llevar la fiesta en paz, para que nos vayamos bien en el tranque, disculpa. Para que no haya una pelea más larga, lo siento, disculpa. Y listo, pero el arrepentimiento es básicamente me da pesar esa acción, me da pesar eso que dije y quiero hacer un cambio en mi comportamiento, quiero hacer un cambio en mi forma de hablar. Entonces tengo un arrepentimiento genuino, sincero por esa acción, así te pido perdón porque quiero cambiar eso. Y otra cosa que es importante señalar, que muchas veces para pedir disculpas o para decir lo siento, nosotros no necesitamos de Dios. ¿Ok? Eso quizás lo sacamos de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestra mente o de simplemente un ánimo o un impulso, como tú lo dices, para salir del paso. Pero para pedir perdón nosotros necesitamos de Dios. Para pedir perdón nosotros necesitamos que Dios nos enseñe a pedir perdón, igual que para perdonar. Así es. Ahora, el mito número 3. Perdonar significa olvidar. Interesante. Muchas personas, de manera muy enfática, dicen, yo no voy a perdonar a mi pareja porque yo no sé si lo puedo olvidar. No sé si puedo olvidar lo que me hizo o lo que me dijo.
Esa es la pura y franca verdad. Muchas mujeres que llevan mucho más registro que los caballeros de las acciones de sus esposos. Eso está en tela de duda. Llevémoslo a una encuesta para ver. La vamos a poner en Instagram. Pero muchas personas llevan nota realmente de lo que hizo, de lo que dijo, y dicen, no lo puedo perdonar porque él me ha hecho todo esto. El problema es que al no olvidar y tampoco perdonar, se está creando básicamente un mayor daño en mi vida y en nuestra relación. Y la realidad es que sí, es muy difícil olvidar. Nosotros no es como que se me hizo algo ayer, Suki me dijo algo y mágicamente eso va a desaparecer de mi mente. Obviamente no, porque tenemos sentimientos, nos duele, etcétera. Pero el llamado el que se nos hace, el que nos presenta la Biblia específicamente, es simplemente a perdonarnos unos a otros como Dios nos ha perdonado. Y lo mejor que nosotros podemos hacer, esta es la mejor manera de ponerlo, de la manera más práctica, es tener la mentalidad que describe Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. Él dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Es decir, no me paralizo, no me detengo, no detengo la dinámica de la relación por lo que ocurrió ayer, no dejo de avanzar por lo que pasó la semana pasada. No quiere decir que se me olvidó. Exactamente. Pero definitivamente decido voluntariamente fijar mi mirada en lo que tengo por delante. Así es, tal cual. ¿Cuál es el mito número 4? Mito número 4, y yo espero que este mito ya muchas personas lo sepan porque esto es necesario para llegar al punto donde todos estemos. No necesito perdonar si mi pareja no se arrepiente. Uy. Si hasta hoy usted ha esperado que su pareja se arrepienta para perdonarlo, eso puede estar limitando en gran manera su relación. Muchas veces cuando nuestra pareja hace algo que no nos gusta, algo que nos ofende, nosotros solemos sentarnos literalmente a esperar. Él o ella tiene que venir a pedirme perdón porque si no, aquí esto se detuvo. Nada avanza. Mínimo, o sea, el sol se detuvo y la vida no sigue. No podemos tener esa actitud. Dios en su palabra sí nos manda a pedir perdón, nos manda a perdonar las ofensas de los otros, pero realmente, miren lo que dice Marcos 11:25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Imagínense por un momento que ustedes están en su momento de oración y en ese momento se acuerdan que tienen 10 personas que no han perdonado. Ustedes se imaginan lo que van a tener que detener su oración para esperar que esas 10 personas le vengan a pedir perdón para entonces poder perdonar y poder seguir la oración. O sea, si nosotros entendemos el concepto que Dios está diciendo aquí, no depende para nada de una tercera persona. El perdón que yo voy a otorgar a esa persona no depende para nada de la acción de esa persona. Es algo completamente mío y de Dios. Yo decido perdonar, como lo dije anteriormente, para perdonar necesitamos aprender de Dios. Entonces yo decido perdonar y dejar ese rencor porque de esa misma forma he sido perdonado. No perdono porque me dolió menos, porque me ofendieron menos, sino que perdono porque reconozco que yo también he sido perdonado. Así es. Mito número 5. El perdón es lo mismo que la reconciliación. Y aquí básicamente es todo lo opuesto. El perdón, amigos y amigas, no es lo mismo que la reconciliación. El perdón es básicamente una acción que facilita o prepara el proceso para la reconciliación. Y muchas personas piensan que porque le pidieron perdón a su pareja y él o ella lo perdonó, listo, estamos bien, no ha pasado nada, estamos reconciliados, básicamente. Pero cuando hay una ofensa, quiere decir que hay que trabajar posiblemente la confianza del matrimonio, porque cada ofensa hasta cierto punto puede crear tal vez una pequeña brecha en esa pared del matrimonio. Puede crear tal vez una pequeña mancha. Entonces hay que trabajar esa confianza, hay que reafirmar el compromiso. Posiblemente hay que restablecer ciertas dinámicas de la relación que fueron interrumpidas por la ofensa. Y en ese proceso de restablecer entra la reconciliación. Entonces, reconciliación, básicamente, la palabra significa recuperar. Y si hay algo que hay que recuperar, eso implica un proceso. Y en ese proceso, el inicio es simplemente el perdón.
Totalmente. Y el último mito que queremos compartir con ustedes, el perdón elimina las consecuencias. Y definitivamente, al igual que el mito anterior, esto es completamente falso. El perdón, queridos amigos, no elimina las consecuencias. Muchas veces nosotros nos podemos limitar a perdonar porque sentimos, la persona siente que si lo hace es como darle un pase libre, un pase total a su pareja para que entonces siga adelante sin ninguna consecuencia por las acciones que ha hecho. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las cosas, la mayoría de nuestros actos acarrean consecuencias. Tienen alguna acción que viene después de lo que nosotros hicimos, alguna reacción, que viene después de lo que nosotros hicimos. Y eso no se va a borrar por el hecho de que otorgues perdón o por el hecho de que recibas perdón. La Biblia en Gálatas 6:7 nos dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Qué profundo. Al final, la justicia no es nuestra, tampoco está en nuestras manos dar las consecuencias de las acciones que hace nuestra pareja. Eso es papel de Dios. Lo que nosotros, o el papel que nos toca a nosotros, es perdonar. Y si hemos sido la persona que ha recibido el perdón, entonces nos toca ser consciente que puede haber consecuencias de las acciones que hemos hecho y que será un proceso que permitiremos pasar por esas consecuencias de la mejor manera para entonces poder llegar a la reconciliación completa. Es importante saber que independientemente de cuáles son las reacciones o consecuencias que tengamos, una vez que nosotros logramos perdonar, ahora esas consecuencias las vamos a afrontar juntos. Tampoco es justo, por decirlo así, o es correcto que porque otorgo perdón y mi pareja tiene que pasar por ciertas consecuencias, yo lo dejé solo o sola en esas consecuencias. Si realmente hemos perdonado, con la ayuda de Dios podremos atravesar esas consecuencias junto a nuestra pareja. Así es. Así que amigos, estos han sido los 6 mitos sobre el perdón. Y simplemente quisimos hablar de esto porque, como les mencionábamos al inicio, nosotros reconocimos que habían cosas que nosotros mismos decíamos. Habían cosas que en nuestra relación pensábamos que eran así, pero al descubrir que no lo son, eso trae alivio, trae una nueva dinámica al matrimonio. Y lo que nosotros deseamos para tu relación es precisamente eso, que tú puedas aprender a amar y a perdonar como Dios desea que tú lo hagas en tu relación. Porque cuando lo haces, eso trae un ambiente de paz, trae alegría, trae gozo al matrimonio de una manera que no se puede describir. Así que sabemos que esto tal vez va a ser como que, oh wow, ¿cómo voy a cambiar esto si toda mi vida he pensado lo contrario? Pero con el favor de Dios sí es posible. Así que gracias por escuchar. Recuerda suscribirte, compartir este episodio con otras personas para que también se puedan beneficiar y será hasta la próxima. Hasta luego.